¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. Estamos en nuestra clase 79 y el día de hoy vamos a platicar un poco acerca de lo que vienen siendo los métodos de solución de las sistemas de ecuaciones, ¿no? Nosotros ya hemos visto en clases anteriores lo que son sistemas de ecuaciones, que básicamente es tener dos ecuaciones que se resuelven simultáneamente, en las que ambas contienen dos incógnitas, ¿no? Eh, ya que, por ejemplo, si tuviera una sola ecuación, pues no sería sencillo resolver la ecuación porque no sería clara, pues, la respuesta. Entonces, cuando tenemos un sistema, bueno, que los sistemas de ecuaciones, pues, me pueden ayudar a encontrar una respuesta que estoy buscando sobre dos datos que no conozco. En este como no los conozco, se les tomarán incógnitas. Por eso es que las utilizamos, ¿no? Eh, y que pueden, de eso se trata el álgebra, ¿no? Que nos ayuda a encontrar, así como podemos representar. Cuando hay datos que no conocemos, pero si conocemos la estructura del problema, el álgebra nos puede ayudar a resolver esos problemas, ¿no? Entonces nos quedamos en nuestra página 122, en la que me dice aquí un pequeño texto acerca de diferentes formas de dar solución. Entonces dice, como te habrás dado cuenta, hay varias formas de resolver un problema en el que tienes que encontrar dos resultados. Nos dice, por ejemplo, la información que tienen que dar debe ser más amplia para que tú puedas establecer una relación que tienen ambas incógnitas, ¿no? Por ejemplo, nosotros ya habíamos visto que si nos dan una ecuación y la ecuación tiene simplemente dos incógnitas y un resultado, pues sería muy difícil eh, encontrar, eh, encontrar un resultado exacto acerca de algo. Entonces tenemos que ampliar un sistema de ecuaciones que nos pueda ayudar a encontrar los valores o los valores o resultados de ciertos, ver las cantidades exactas, pues, para resolver un problema. No sé si me explico. Entonces, hemos resuelto situaciones problemáticas por medio de tabulaciones, que en su momento lo hablamos con proporcionalidad, graficando o estableciendo una ecuación que relacione una incógnita, que fue como no trabajamos con la parte de las funciones y con otras, ¿no? Otras situaciones. Entonces, el día de hoy vamos a ver el primer método, bueno, ya que son varios métodos, existen varios métodos, pero el más sencillo, como yo les comentaba, pues es el de suma y resta, ¿no? Como existen varios métodos, por lo regular siempre se utiliza el que queda un poco más rápido, porque de repente suele ser que eh, algunos son más sencillos que otros, pero todos nos ayudan a entender, bueno, a entender cómo se comporta el problema y ver dónde está la solución de este, ¿no? Entonces dice que vamos a trabajar sobre el primer problema que platicamos, que venía en la página, me parece que la 120, que era el problema de Diego y Paola, que, por ejemplo, habían comprado lápices y cuadernos y no conocían el costo de cada uno, pero sí sabían cuánto habían gastado, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo por ahí les había pedido que construyéramos unas ecuaciones acerca del problema y me decía que, por ejemplo, la primera parte decía que al principio Paola había comprado tres lápices y un cuaderno y eso había costado 47 pesos y Diego había comprado un lápiz y un cuaderno y eso le había costado 31 pesos. Si el problema decía que ellos no sabían cuánto costaba los lápices y los cuadernos, pero sí sabían cuánto habían gastado. Entonces, si solo tuviera una ecuación, sería difícil saber cuál es el resultado, ¿no? Debido a que, por ejemplo, como las incógnitas pueden tomar cualquier valor, eh, aquí habría una cantidad infinita de números que pudieran tomar estas incógnitas, el valor que pudieran tomar estas incógnitas y obtener el mismo resultado. Por eso lo hacemos a través de un sistema de ecuaciones. Con un sistema de ecuaciones, el sistema de ecuaciones me ayuda a mí a poder encontrar, a resolver estas ecuaciones y las vamos
a resolver de una manera simultánea. Además, nosotros podemos utilizar nuestras regletas para poder representar, como nosotros vimos en el método de la balanza, representar las ecuaciones y poder ayudarnos un poquito más a entender qué es lo que estamos haciendo. Nosotros para ello vamos a utilizar una regleta cualquiera. Que tenga, esa regleta va a ser, tener un valor de X y una regleta con valor de Y. Puede ser cualquier color, pero recordemos que tiene que ser el mismo color para X y el mismo color para Y, ¿sí? Y que tienen que ser colores diferentes entre sí porque no son en la misma cantidad, ¿sale? Entonces, eh, también es importante que recordemos que dentro de, cuando estuvimos resolviendo nuestro método de la balanza, también encontramos que tenemos los signos negativos signos negativos y signos positivos para representar, y una línea de medias para representar cuáles sumaban y cuáles restaban. Entonces, venga, que también es algo que tenemos que observar. Entonces, ¿cómo lo resuelvo? ¿A qué se refiere con eso de sumas y restas? Se dice que, bueno, si ambos valores son simultáneos, si yo los sumo o los resto, voy a poder encontrar el resultado, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sumar las dos ecuaciones. Entonces, bueno, y hay un pequeño detalle que me dice, déjame ver si es esta. Sí, es esta. Para poderla sumar, o lo que a mí me interesa, a mí lo que me interesa para sumarlas, es literalmente empezar a eliminar incógnitas. Sí, sí, lo que voy a hacer yo es que una de las ecuaciones las voy a multiplicar por -1 o voy a buscar el simétrico de esa ecuación. Si se fijan, aquí nos dice que para poder eliminar la letra Y de ambas ecuaciones para sumarlas. Primero, antes de sumarlas, tengo que cambiarle el signo a una para poderlas eliminar, debido a que signo positivo más signo negativo, pues se restan. Y entonces, como son la misma cantidad, las elimino. Y por eso he cambiado de esta ecuación de un lado hacia otro. Si se fijan, algo que tenemos que entender, recordar que en el método de la balanza es que si yo multiplicaba un número por toda la ecuación, no alteraba el resultado, seguían siendo los mismos valores, ¿no? Entonces, en este caso, si yo cambié toda la ecuación, cambio tanto las X como las Y, como el número independiente que tenemos de este lado, que era 31, lo cambio de signo y así simplemente ya puedo convertir esas dos ecuaciones en una sola y la tengo en esta parte, ¿no? Que me dice que 3X más Y o el simétrico de X más Y me dice igual a 47 menos 31. Si se fijan aquí como estos tienen signo contrario y es el mismo número, a pesar de que no sé qué número es el mismo número, los elimino y aquí también elimino una X y aquí elimino otras cantidades. De tal manera que me queda esta ecuación y ahora hay que hacer algo que también ya nosotros ya hemos utilizado, que es agrupar términos semejantes, que también en su momento los llegamos a ver, y de esta manera, y realizando las operaciones, agrupando términos semejantes, elimino las Y, me quedan 2X, porque 3X menos X, pues me da 2X, y entonces me da un resultado que 2X es igual a 16, o decir que X es igual a 8. ¿Por qué? Porque voy a aquí está multiplicando, acá lo voy a pasar dividiendo, entonces 16 entre 2 pues me da 8. Y así es como puedo encontrar el resultado de esta ecuación. Entonces ya tenemos que X vale 8,
si nosotros podemos encontrar que x vale 8, es decir, que un lápiz cuesta 8, sustituimos ese valor en cualquiera de las dos ecuaciones, porque podemos utilizarla en cualquiera de las dos ecuaciones, y veríamos, por ejemplo, en este caso utilizamos la de Diego. Si x vale 8, entonces le digo aquí, perdón, lo voy a hacer un poquito más grande. Entonces, sustituyo el valor de x por 8 y simplemente hago un pequeño despeje de tal manera que me doy cuenta de que el cuaderno cuesta 23 pesos. Entonces, esa es la manera. Parece un poco que nos saltamos algunos pasos, pero vamos a tratar de hacer unos ejercicios con nuestras regletas para poderlos entender durante la siguiente sesión. El día de hoy es nada más ver el método, platicar acerca de todas las dudas que tengamos acerca del método, cómo es que, perdón, llegamos a ese resultado. Que me digan todas sus dudas. Entonces, el día de hoy dice, bueno, vamos a terminar lo que me dice, verifica estos precios son verídicos sustituyendo los valores en las ecuaciones que representan la compra de Paola y Diego, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que con esos valores en cualquiera de las dos ecuaciones o en las dos ecuaciones las podemos cambiar los valores y comprobar que efectivamente las condiciones de igualdad se cumplen, una condición de igualdad o que el resultado es correcto, ¿no? Entonces dice, en este tipo de problemas en las que intervienen dos incógnitas se resuelve estableciendo dos ecuaciones a las que se les llama sistema de ecuaciones, ¿no? Y la solución de un sistema de ecuaciones será el par de números que verifique las dos ecuaciones o que, por ejemplo, que si en las dos ecuaciones se cumplan la condición, ¿no? Si, por ejemplo, si voy a tener, por lo regular manejamos X y Y, como ya habíamos visto anteriormente, pero podemos utilizar cualquier letra. Comúnmente se utiliza X y Y, pero eso no significa que solamente pueda usar X y Y. Y mientras que las ecuaciones tengan el resultado válido por ejemplo, con el valor de las incógnitas que hemos encontrado, quiere decir que la respuesta es correcta, ¿no? Y que hemos encontrado una solución. Nos dice aquí que existen diferentes formas de resolver sistemas con dos ecuaciones, como ya les digo, que es el de sustitución, uno es el de igualación, otro es el de sustitución, uno es el de suma resta, y uno es el método gráfico, ¿no? Entonces, de repente, ahorita el de suma resta es el que es más sencillo. Vamos a seguirlo practicando en nuestra siguiente clase. El día de hoy, simplemente, como les comentaba anteriormente, es para que nosotros analicemos qué fue lo que hicimos, cómo lo hicimos, por qué lo hicimos, que tomemos nuestras regletas también. Y practiquemos un poco, ¿no? Acerca de lo que viene siendo el método de la suma resta. Entonces, el día de hoy simplemente hay que leer, si ustedes pueden practicar con los otros ejercicios, con los otros 3 ejercicios que nosotros vimos, que ya forman nuestras ecuaciones, para practicar un poco lo podemos hacer, pero más que nada que veamos si hay aún dudas al respecto. Si hay dudas, por favor hay que comentarlo en los medios de comunicación que nosotros ya manejamos. Lo vamos a ver un poquito más a detalle, más a detalle vamos a practicar para reafirmar este conocimiento, pero eso lo haremos en una próxima clase, ¿sale? Entonces, el día de hoy, de mi parte, sería todo, no, dejándole... como recordándoles, perdón, que pueden ver cualquier duda que tengan, los medios de comunicación siempre están disponibles, siempre estoy revisándolos. Entonces, nos vemos en una próxima y hasta luego.